Buenas tardes. Nuevamente estamos acá con ustedes para iniciar este tercer seminario internacional. Vamos a tener la presencia ahora con nosotros del doctor Darío González, que pertenece al CIAT, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, y además es profesor de sistemas tributarios en América Latina, de la INED, la UNED, el CIAT, consultor del BID, del Banco Mundial, del PNUD, del CIAT, es asesor mayor también de la Administración Federal de Ingresos Públicos, autor de numerosas publicaciones y libros. Lo van a encontrar muchas de sus publicaciones en el CIAT, así que le damos la bienvenida y lo dejamos a él con todos ustedes para que pueda ser más claro, seguramente para que aprendamos muchas cosas de los conceptos que va a vertir hoy. Darío. Bueno, muchas gracias, Gabriel, y bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación que me han formulado. Es un placer poder tener esta charla con generalmente las administraciones locales, con funcionarios y con los estudiantes. Por eso, abro este seminario anunciando el tema que voy a hablar, que es la tributación ante el coronavirus. Si esto lo hubiéramos planteado en enero de este año, diríamos que estábamos todos locos, porque era algo impensado, pero la realidad es dinámica y las administraciones tributarias y los formadores de política tributaria siempre tienen que estar atentos a estas modificaciones. Primer tema, entonces, vamos a hablar de la tributación antes del coronavirus. Vamos a hablar en segunda parte de la tributación durante el coronavirus, que es ahora el momento que estamos viviendo, y también vamos a hablar de la tributación post-coronavirus. Obviamente que el tema que estoy enfocando lo hago de dos aristas: política tributaria y administración tributaria. Son los dos pilares. Uno no puede ir sin el otro. Por lo tanto, para nuestro mayor entendimiento, siempre vamos a analizar los dos tópicos. Me acuerdo que alguna vez un inglés, Baird, en la década del 90, y Milka Casanegra de Huncher, que era una chilena asesora del Fondo Monetario Internacional, decía: en América Latina, la política tributaria es la administración tributaria. Y uno diría, ¿cómo es esto? Sí, es esto. Porque la política es válida si la administración tributaria la puede aplicar. Por lo tanto, son dos institutos inherentes que no se puede considerar ningún tema sin analizar la política con la administración tributaria. El inicio va a ser el diagnóstico. Antes de hablar de cualquier tema, primero tenemos que hacer un diagnóstico, mucho más en temas económicos y tributarios. La política tributaria, muchos se olvidan y muchas veces nosotros, como yo soy funcionario de una administración tributaria, nos olvidamos que es parte de la política tributaria. Es una rama de la política económica. Quiere decir que la política tributaria es una rama de la política económica y debemos estar a ella. No es independiente. ¿Qué pasa en América Latina, digamos, antes del coronavirus? Vamos a hacer dentro del cual obviamente está nuestro país, Argentina, ¿no? En América Latina, antes del coronavirus, quiere decir, digamos, hasta diciembre del año pasado, ¿cuál es el diagnóstico? Presión fiscal. ¿Qué presión fiscal teníamos? América Latina, un 22,8%. Países OCDE, porque siempre hay un referente mundial, y en este caso es la OCDE. Que ojo, les aclaro que la OCDE no solo tiene los países top en tributación, también está México, que tiene una muy baja presión tributaria, también están otros países como Chile, etcétera, etcétera. Pero bueno, la OCDE en su conjunto, promedio, la presión fiscal era 34,2%. Quiere decir que la diferencia entre los países OCDE y los países de América Latina y el Caribe era de 11,4% menos. Es decir, en América Latina recaudamos 11,4% menos que los países OCDE,
Obviamente, cada uno de acuerdo a su PBI, lo cual marca una asignatura pendiente. ¿Por qué les hago este comentario? Les hago este comentario porque hace poco en un diario económico muy importante del país hubo un artículo fogoneado por otra organización en la cual decía Argentina, en este caso se refería a nosotros, hay una presión tributaria mayor que hasta de los países OCDE. Mentira, mentira. Cuando uno lee a veces los diarios, si son especialistas económicos y no tienen fuentes, ese diario no tenía fuentes, nada más la opinión de alguien, uno se puede llegar a equívocos y después, cuando tiene que formular una política tributaria y una gestión de administración tributaria, si parte con un diagnóstico equivocado, vamos a llegar siempre a una respuesta equivocada. En la tributación como en la vida, el diagnóstico tiene que ser preciso para encontrar las herramientas precisas para solucionarlo. Por lo tanto, América Latina y el Caribe tienen 11,4 puntos menos de presión tributaria. Segundo tópico, es un promedio. Cada país varía de un país a otro. Para darle un ejemplo, nada más, que lo tengo acá. Francia tiene un 46%, Suecia un 43%, Italia un 42%, Noruega, un país que yo siempre lo tomo como referente, un 40%. En América Latina, los promedios, saliendo del promedio, vamos a los casos particulares. Cuba es la número 1, con un 40,6%, Brasil le sigue con 31%, Barbados con 31%, Uruguay con 30% y después venimos nosotros, Argentina con 29%. Cuando me refiero a presión tributaria, me estoy refiriendo a impuestos centrales y contribuciones de la Seguridad Social. Este informe, ¿quién lo da? La OCDE, CIAT, CEPAL y el BID, que sí que estamos hablando de datos muy serios. Sigamos. ¿Cuál es la situación antes del coronavirus? ¿Cuál es la economía informal? Es muy importante, tanto para una política tributaria como para una administración tributaria, saber dentro del universo de contribuyentes que nos toca, qué porcentaje hay en la economía sumergida, como dicen los españoles, o en la economía negro o informal, como decimos nosotros. En la OCDE, países OCDE, de acuerdo al Instituto Alemán de Colonia, es el 21%. En América Latina y el Caribe, de acuerdo a la CEPAL y al Fondo Monetario Internacional, andamos promedio un 40%. Pero el Fondo Monetario Internacional agrega algo. Dice que América Latina y el Caribe, con respecto a la economía informal, está en el último puesto y fue superada por los países africanos subsaharianos. A ver, digamos, estamos en el fondo de la tabla, en el descenso. Porque ustedes saben que en las regiones mundiales, los países africanos subsaharianos, abajo del Sahara, son los que tienen los indicadores sociales, económicos más bajos. Bueno, en economía sumergida somos primeros en el mundo, lamentablemente en la región nuestra. Otro tema que debemos considerar para la política tributaria y la administración tributaria. Estructura de la recaudación. Es muy importante no solo recaudar, sino en dónde recaudamos, para saber cuál es la equidad o lo equitativo que puede ser nuestro sistema. Si lo vemos en líneas generales, los países OCDE, se sabe, siempre la mayor presión tributaria es sobre los impuestos indirectos, especialmente sobre el impuesto a las rentas, donde ellos tienen una muy buena, gran recaudación. Los países de América Latina, todo lo contrario, apoyan su recaudación siempre en la imposición indirecta, es decir, impuestos generales al consumo, como es el impuesto al valor agregado, o los impuestos al consumo específico a nivel central, ¿no? Estoy hablando a nivel central. Esta disparidad de dónde recaudamos
es importante para determinar si es redistributivo o no el sistema tributario donde estamos. Es decir, si el sistema tributario es un factor de redistribución del ingreso o es un factor que aumenta la distorsión que hay, en el sistema de ingreso del país. De acuerdo a la CEPAL y al índice Gini que ellos utilizan para medir, en América Latina somos más injustos después de los sistemas tributarios que tenemos que antes. Quiere decir que no solo existe una redistribución del ingreso, sino un aumento de la concentración de los ingresos. Eso es de acuerdo al Panorama Social 2019 de la CEPAL de las Naciones Unidas. Como verán, cualquier dato que yo les brindo está basado en fuentes de organismos internacionales. Por eso les pido que cuando investiguen, lean o alguien le quiere informar algo, pidan la fuente. Porque estoy leyendo mucha literatura, estoy viendo muchas noticias en medios que están distorsionadas en cuanto a los datos que brindan y no mencionan la fuente. La fuente es importante porque da un nivel de seriedad del dato que tenemos para manejar, la tributación. Seguimos en América Latina y el Caribe y para saber la tributación que tenemos que hacer y cómo tiene que actuar la administración tributaria, tenemos que saber, bueno, cuál es el nivel también de pobreza. De acuerdo a la CEPAL, Naciones Unidas, en el último año, 2018, tiene el registro, es 30,8% la pobreza y 11,8% la pobreza extrema. Es decir, de acuerdo también a la CEPAL, estamos en la región más desigual del mundo. Me dirán, no puede ser, África, no. África tiene un PBI más pobre, pero ese PBI lo distribuye mejor que América Latina, aunque parezca mentira. Eso para que nos situemos donde estamos, porque nosotros culturalmente siempre, y Europa, y nos comparamos con Francia, nos comparamos con Noruega, nos comparamos con Estados Unidos, y no nos ubicamos donde estamos hoy, económica y socialmente. Este es un golpe de realidad, es un baño de realidad para que cuando hagamos un diagnóstico y hagamos una planificación, tengamos en cuenta esta situación económica y no la que creemos. Ustedes saben que con la pandemia, hoy Banco Mundial, los organismos internacionales, están diciendo, pero estos datos cambian día a día, y es lógico porque la pandemia nos está superando a todos en la parte económica, las consecuencias y sociales que está trayendo, calcula hoy, que puede cambiar en el informe de la próxima semana, que va a haber una caída del PBI del 12%. Obvio, es una caída impresionante para cualquier economía mundial. Y esto no es para la Argentina, es para toda la región y para todo el mundo. Por lo tanto, hoy tenemos un escenario, pero de los más difíciles que se hayan tenido en el último siglo. Dicen que es peor que la crisis de 1930 también. Esta es la realidad económica, social de América Latina, en la cual nuestras administraciones tributarias deben actuar. Y nuestros formadores de política tributaria deben establecer impuestos. Viene la pandemia, marzo. Me consultan del SIAT. Yo hago un documento, el que quiera ampliar el tema, si entra Darío González, blog SIAT, ahí lo va a tener. Ahí va a tener un resumen, obviamente, porque es un post y los posts tienen hasta 1000 palabras. Pero lo hice en marzo, ustedes lo verán, los primeros días de la pandemia, y establecí, cuando ahí todos estaban un poco paralizados por la nueva situación, y establecí los lineamientos que habría que tener durante la pandemia, y la verdad que
utilicé más que nada la razonabilidad porque era un hecho nuevo y los hechos me están dando totalmente la razón. En ese momento, ¿qué fue lo que manifesté? Lo manifesté era que no había que generar, obviamente, acciones de mayor carga tributaria, de hostigamiento a los contribuyentes, ni nada por el estilo. La administración tributaria en ese momento, que es el actual todavía, tenía que cambiar y tenía que facilitar el cumplimiento tributario, dando prórrogas en la presentación de declaraciones juradas, planes de facilidades de pago ante deudas, por la mochila morosa se iba, ante la falta de liquidez, se iba a agravar en los contribuyentes, y también cité que la OCDE, el Comité de Expertos de la OCDE, de Administración Tributaria, y un foro mundial, había sostenido también, a fines del mes de marzo, que las administraciones tributarias tenían que hasta evitar las auditorías, ¿no? Evitarlas, salvo que hubiera casos de fraude. Salvo casos de fraude, tenían que evitar las auditorías, facilitar el cumplimiento, aumentar los servicios informáticos para atender al contribuyente y una rápida respuesta al mismo, ampliar los horarios de atención, ya sea telefónica, informática, telemática, para asesorar al contribuyente, pero tenían también que suspender las ejecuciones fiscales hasta que este desorden económico, este desorden hasta psicológico, que está bien decirlo, porque está la psicología fiscal, la sociología fiscal, que traía consecuencias, ¿no? Para el cumplimiento tributario. Si estamos viendo los países lo que han hecho, incluyo desde Alemania, con Merkel, hasta nosotros, creo que y España, cualquier país, han tomado razonablemente este camino, desde marzo hasta aquí, y al revés, los bancos centrales han actuado, el Banco Central Europeo inyectó mucho dinero, también el Banco Central de nuestros países, y han dado subsidios, préstamos a tasa cero, es decir, el Estado hizo políticas activas para evitar las consecuencias económicas, sociales de esta pandemia y la crisis económica que conlleva. Y la administración tributaria sigue cumpliendo sus funciones, pero facilitando el cumplimiento a través de servicios al contribuyente, ¿no? Que es lo que está haciendo y creo que lo está haciendo muy bien en este momento. Obviamente, que estaba hablando con gente de Italia y hay contribuyentes que siempre, bueno, están deseando mayores préstamos, mayores subsidios, pero bueno, no alcanza para todos. El presupuesto es limitado. Bueno, hoy tenemos esto. Situación. ¿Cómo están los presupuestos? Obviamente que hay déficit fiscal en casi todos los países, porque los gastos se han incrementado exponencialmente y los ingresos han caído. Han caído y significativamente, ¿no? En todos los países. Esto es en todos los países. Hay situación de emergencias, se da ya sea el Banco Central Europeo, los coronabonos le llaman, son bonos que emite el Banco Central, inyectó liquidez, los países europeos todos han tenido un apoyo de sus gobiernos, pero muchos países de Latinoamérica como de nosotros saben que no podemos acceder al mercado externo de capitales y tenemos hoy por hoy el respaldo del Banco Central. Pero es una situación de emergencia. Para que una economía sea sana y tenga futuro, tiene que tener sostenibilidad fiscal. Es una palabra que la uso permanentemente y no se puede construir nada si no hay sostenibilidad fiscal. Es decir, que los ingresos puedan sostener los egresos en forma genuina. Cualquier economía sana del mundo tiene que ir, si no va a pagar las consecuencias posteriormente, con crisis de deuda externa, hiperinflación y todo lo demás. Por lo tanto, nosotros, que somos de la parte de ingresos de la administración tributaria, tenemos que tener en cuenta la sostenibilidad fiscal como un norte de política y de administración tributaria. Ahora bien, me acuerdo de unas charlas, década del 80, eso demuestra mi edad, y
en la cual debatíamos, bueno, ¿qué es la política fiscal? Bueno, me acuerdo, Domingo Carbajo Vasco, es un gran tributarista, es un elogio, me decía, pues Darío, te lo explico simplemente. Es, ¿a quién le sacamos para ver a quién le damos? Y la verdad que es así. Es eso. Es decir, nosotros estamos en la parte de ingresos tributarios. El tema es a quién se le saca y la política del gasto se va a encargar a quién se le da. Está claro que hoy ya tenemos muchos clientes justificados de a quién se le da, ¿no? Yo les di los datos sociales y no fue un mero dato para tenerlo, es un dato para aplicarlo. Si ya tenemos o vamos a tener en países el 60% de gente en la pobreza, es obvio que la política tributaria no puede estar dirigida a ese sector. Está en la subsistencia. Entonces, ¿dónde tiene que ir la política tributaria? Indudablemente a los sectores de mayor capacidad contributiva. Y esto no importa la ideología, no importa la ideología, esto es una necesidad real. Casualmente esta semana, Boris Johnson, se imaginarán que Boris Johnson admite, y es del Partido Conservador de Gran Bretaña, dijo, mientras en los sectores de alta capacidad contributiva sigue lloviendo dinero, en la clase media y en la clase baja del Reino Unido se siguen perdiendo dinero. ¿Qué ha querido decir Boris Johnson? Que quiere imponer nuevos impuestos a las para el Reino Unido a las altas capacidades contributivas, porque él tiene una necesidad de sostenibilidad fiscal. Sí, y es Boris Johnson, es un partido conservador. Por lo tanto, todos, sean de una ideología u otra, tienen que seguir ese camino. Obviamente que a mayor capacidad tiene que haber una mayor contribución y capacidad de pago. Ahí ya vamos a estar en las políticas tributarias que se vienen, lo que va a establecer indudablemente un nuevo orden tributario, lo cual es necesario. Yo, bueno, tengo ahí un post en el CIAT, que el que está interesado lo puede ver, donde según mis ideas, pensamientos, que son compartidas, no porque las diga yo, porque independientemente la gente está pensando lo mismo, donde hay capacidades contributivas para poder obtener el nuevo orden tributario y la nueva gravabilidad. Obviamente que en las rentas, en las altas, en el impuesto al patrimonio, en los altos patrimonios, en el impuesto al consumo, los consumos suntuarios, yo creo que ahí hay una gran beta para la recaudación. También hay en los precios de transferencia de las multinacionales, en el impuesto a las ganancias, que es un impuesto muy resistido, un impuesto en el cual hay un alto grado de incumplimiento tributario. Quizás también se está pensando en algún impuesto al activo empresarial y también cómo grabar la economía sumergida, ¿no? Ustedes me dirán, bueno, pero usted nos acaba de decir recién que hay un alto nivel de pobreza en la población, de pobreza extrema. ¿Cómo dice que hay que grabar la economía informal sumergida? Claro, porque hay una confusión que hay que aclararla permanentemente. Me toca cuando visito países de América Latina y ya sea el ministro, el administrador tributario del país, le digo, bueno, también vamos a ver qué podemos grabar de la economía sumergida. Me dice, no, pero si son todos pobres. Dice, ¿cómo vamos a grabar la economía sumergida? Y es un error. Es un error porque en la economía sumergida hay 3 segmentos, o si quieren 2 para hacerlo más fácil. Los que tienen una economía de subsistencia, que es lo que todos pensamos cuando hablamos de economía sumergida, en la cual la tributación obviamente no debe estar enfocada a ese sector, por 2 puntos, porque no tiene capacidad contributiva y por una cuestión social. En segundo lugar,
está en la economía sumergida, hay contribuyentes de alta capacidad contributiva y de interés fiscal, que la administración tributaria o la política tributaria, quizás por facilismo, nunca ha puesto los ojos. Por eso la célebre frase que se escucha mucho en Argentina, que es no hay que cazar dentro del zoológico, o en Uruguay le dicen no hay que pescar dentro de la pesquera, de la pecera, digo, no hay que pescar dentro de la pecera. Lo que las administraciones tributarias, sean locales, sean nacionales, o en Brasil estaduales, federales, siempre cometen un mismo error. Más allá de las declamaciones que hacen sus funcionarios, sus políticos de política tributaria, se ve desde hace varias décadas que siempre están controlando a los que están dentro de la pecera o dentro del zoológico. Y es decir, se olvidan de la economía informal. Ustedes saben que de cualquier manual de tributación, si le preguntan cuál es el mejor sistema tributario, le van a decir aquel que baje la carga tributaria y amplíe la base imponible. Es decir, que tengamos más contribuyentes y que todos paguen menos. Si tenemos pocos contribuyentes y ante una necesidad fiscal le hacemos una gran carga tributaria, no solo que estamos provocando una gran distorsión económica en los sectores cumplidores, sino que va a actuar la curva de Laffer, que obviamente a mayor carga tributaria no va a haber mayor recaudación, a mayor alícuota va a haber mayor evasión y va a haber menor productividad del impuesto. La idea no es aumentar los impuestos, no es aumentar las alícuotas, sino ampliar la base imponible para después hacer las cargas de acuerdo a la capacidad contributiva, ¿no? Entonces, la economía sumergida en los contribuyentes de interés fiscal, esto quede claro, les comento esto porque tengo muchas anécdotas, ¿no? No voy a nombrar el país porque bueno, por una cuestión de tacto. Bueno, voy a un país como consultor, un país de América Latina, que no está tan mal, les puedo aclarar que no está nada mal económicamente. Llego, me estaba esperando la jefa de gabinete con el ministro de Economía, llego, le digo, bueno, empezamos a hablar, cuáles son los problemas que tienen, y dice, los problemas que tenemos son los vendedores de los mercados populares. A ver, el problema que tiene este país es los vendedores de los mercados populares. Digo, es de locos, porque ¿qué capacidad contributiva pueden tener? No, porque esto, no emiten factura, y porque esto, que lo otro. Voy a hablar con esta gente a un mercado popular de la capital de ese país. Las condiciones en que trabajaban daban pena. Me reúno con sus dirigentes y digo, mire, bueno, el país quiere que ustedes también contribuyan con sus impuestos porque ustedes no están pensando. Era economía de subsistencia. ¿Sabe lo que me pidieron? Mire, usted habla con el gobierno, pídale algo. Queremos una canilla, porque en 150 metros no tenemos una canilla para lavar la fruta y no tenemos ninguna infraestructura. Bueno, obviamente, ¿qué quiero significarle con esto? El problema no es de ese sector económico, pero sí, por una cuestión, llamémosle, de un pensamiento, creían que el gran problema de ese país estaba ahí. Yo nada más le pregunté, segunda pregunta que le hago a ese país, le digo, ¿cuál es la participación en el PBI de tal sector económico? Y me dijeron el 40%. Bueno, muy bien. ¿Cuánto recauda? Y el 8%. Bueno, está todo dicho. Uno tiene que ver de acuerdo a la participación de la actividad económica en el Producto Bruto para ver lo que se le puede cargar, y no al revés, como hacían en este país. Si empezamos con un mal diagnóstico, vuelvo a repetirle la frase con que empecé esta charla, si empezamos con un mal diagnóstico, seguro que vamos a terminar con un mal resultado, ¿no? Si a un enfermo que tiene cáncer lo tratamos de pulmonía, obviamente
que no lo vamos a curar y lo vamos a perder. Yo les expliqué, ahora les voy a explicar cuál es, antes de la pandemia, el incumplimiento tributario. Es un tema que también me apasiona porque es básico. Si no hay cumplimiento tributario en los sistemas modernos, en los cuales todo se basa en el cumplimiento voluntario al contribuyente y muy poco en acción de fiscalización. El otro día, la semana pasada, mi amigo Fernando Díaz Lluvero, que es un experto, uno de los máximos expertos de administración tributaria del mundo, ahora está en el Fondo Monetario Internacional, pero tiene, bueno, una dilatada trayectoria, me decía, el recaudo que se hace a nivel de los grandes países. Hablo de Estados Unidos, Alemania, países OCDE, no estoy hablando de América Latina, era equivalente al 1%. Quiere decir, las auditorías se están recaudando el 1%. El otro resto viene del cumplimiento voluntario. Por lo tanto, el cumplimiento voluntario no es un tema menor. No es un tema menor. Y va a ser un tema central en lo que queda de esta charla. ¿Qué se sostiene desde el punto de vista de administración tributaria hoy? Una de las claves del cumplimiento tributario, ¿cuál es? Todos podemos decir, ¿por qué hay cumplimiento tributario? Bueno, en la literatura, como dicen en los países de América Latina, en la doctrina, decimos nosotros, van a encontrar todas las posturas. Unos dirán conciencia fiscal, otros dirán moral tributaria, que se hizo famosa este término moral tributaria por Togler, un suizo, que a partir del año 2000 hizo un libro sobre la moral tributaria y fue tomado como referente mundial. Otros dirán la aceptación política del gobierno, otros dirán la honradez, otros dirán una serie de factores para cumplir con el sistema tributario. Bueno, de acuerdo a los estudios más serios que se han realizado en los principales países del mundo, les voy a explicar cuáles son realmente los factores del cumplimiento tributario. En primer lugar, está la percepción de riesgo. Es decir, si el contribuyente no tiene percepción, ojo, cuando hablo de percepción, está claro, percepción es percepción. No es que realmente vaya a pasar el riesgo, pero tiene percepción de que puede pasar una auditoría, se le puede ajustar y después se le va a cobrar y después se lo va a sancionar, él va a cumplir. La percepción de riesgo hoy es el factor más importante para el cumplimiento tributario. Cuando el contribuyente sabe que enfrente de él tiene una administración tributaria eficiente, que hace los controles, obviamente no es corrupta, porque si no se cae toda la percepción de riesgo. Si a mí detectan un desvío tributario, me hace un ajuste y lo puedo arreglar a través de un acto de corrupción, indudablemente cero percepción de riesgo. ¿Cómo es la percepción de riesgo? Yo le voy a explicar la percepción de riesgo, le voy a dar ejemplos personales que a mí me interesaron mucho. Todos miramos a los países escandinavos como países de alto cumplimiento, al menos yo siempre los tuve como referentes, como un poco los referentes a seguir en todo. Cuando estudié las memorias de la Skatteverket, que es la administración tributaria de Suecia, encontré unos análisis de la administración tributaria sueca que me dieron vuelta a la cabeza en lo que yo pensaba. Entonces, en un viaje oficial que hice a Suecia, a la administración tributaria, lo constaté. Le explico rápido. Todos creen que Suecia y los países escandinavos cumplen porque se levantan a la mañana y ellos son así, son suecos, tienen mucha cultura, y como tienen cultura, tienen conciencia tributaria, y como tienen un buen gobierno, y como tienen un estado de welfare, de bienestar, como hay transparencia, como los niveles de corrupción son bajos, todo eso hace que el sueco vaya y pague los impuestos. Hubo un hecho que nos demostró que no están así. Ese hecho pasó en Suecia cuando
el sueco declaraba todos los ingresos que tenía como autónomo en Suecia por sus actividades, era un fiel cumplidor, pero el mismo sueco que tenía algún depósito, algún ahorro no declarado en países europeos, que no tenían intercambio de información con Suecia, omitía declarar esos intereses. Quiere decir que el sueco, en el mismo impuesto, era cumplidor en las rentas de la tercera categoría, pero no en los intereses, porque sabía que la administración tributaria no tenía intercambio de información con el país donde él tenía depositado su dinero. Esto nos indica algo importante. ¿Qué hizo Suecia? Se dio cuenta, empezó a negociar con los países donde los suecos tenían su mayor cantidad de dinero y logró intercambio de información. Antes de que empezara a ser efectivo el intercambio de información, todos los suecos vinieron voluntariamente, casi todos, a declarar las rentas que tenían por los intereses y el capital que tenían depositado en los bancos de esos terceros países. ¿Qué quiere decir? Yo siempre me hice una pregunta a través de este caso. ¿Hay doble moral? El sueco, en el mismo impuesto, tenía una moral para la renta tercera categoría, pero no tenía una moral para los intereses que tenía afuera. ¿Existe la doble moral? No. Lo que existe, lo que yo estoy sosteniendo como un término que debe utilizarse para clarificar los conceptos y que luego generemos las acciones pertinentes, es disciplina fiscal. Para mí, los tributaristas, ya sea tanto de formador de política tributaria o de administración tributaria, más que nada, tenemos que empezar a hablar de un término que se llama disciplina fiscal. El sueco no cumplía porque tenía alta moral tributaria, cumplía porque tenía percepción de riesgo. Y la percepción de riesgo lo que genera es la disciplina fiscal, que es el cumplimiento del orden tributario, en forma sistemática y recurrente. Les doy un ejemplo rápido, porque me parece que son los ejemplos, como decía Napoleón Bonaparte, decía, el ejemplo es el mejor profesor, ¿no? Si uno quiere explicar algo, tiene que dar un ejemplo, porque ahí ya no van a quedar dudas. Estados Unidos, el neoyorquino, más que el contribuyente neoyorquino, en un momento demostraba que era muy cumplidor con respecto a la IRS, que tenía el impuesto, o tiene el impuesto sobre la renta o el impuesto a la ganancia. Pero con respecto a los impuestos de la alcaldía de Nueva York, era muy incumplidor. Era muy incumplidor. Entonces, ¿cómo haces? El mismo contribuyente cumple con la administración central, el IRS de Estados Unidos, pero era un gran incumplidor de los impuestos locales. Se hicieron encuestas y dieron un resultado claro. Porque la veía, no tenía percepción de riesgo de la administración local. Y sí tenía una percepción de riesgo del IRS y las sanciones del IRS. Y aparte que eran efectivas, se sentía controlado. Quiere decir, la mayoría de ustedes son de administraciones locales, lo cual esto también es muy importante. Hay que dividir la percepción de riesgo y la disciplina fiscal por jurisdicción. Si uno tiene una excelente administración tributaria a nivel central, nacional, pero no la tiene a nivel local, se va a ver también perjudicado, porque eso, el contribuyente de esa jurisdicción va a adaptar su cumplimiento a esa percepción de riesgo que tiene. Se siguieron haciendo estudios y aparece otro concepto que es importante. Yo me acuerdo que en la década del 80, estoy hablando, la Dirección de Estudios Económicos de la DGI, que se llamaba en ese momento, a través de la licenciada Calelo, que era una socióloga, había hecho un estudio de 20 años atrás con muchos factores para ver en Argentina cuál era el factor más determinante, porque todos inciden, ¿eh? Hay muchos y todos inciden, pero siempre hay algunos que inciden más y es a los que nosotros tenemos que prestarle atención, ¿no? Y en aquel estudio, azoradamente, me comentó
que era la aceptación política del gobierno. Cada vez que se levantaba la imagen presidencial, cada vez que había una mejora en la aceptación política del gobierno, se veía rápidamente en la curva de ingresos tributarios cómo aumentaba. Cuando había una crisis política, una crisis de gobernabilidad, por decirlo de esa manera, se veía que había una curva en los ingresos tributarios. Yo me quedé siempre, esto fue en la década del 80, fue un estudio que no se publicó, pero se trabajó en la dirección de estudios, y me quedé siempre con ese concepto, el cual está confirmado. En España se ha hecho un gran estudio hace poco, en el cual también se observó y se vio que en las comunidades autónomas que tienen una mayor enemistad, digamos, con el gobierno central, por cuestiones de autonomía, por cuestiones de búsqueda, algunos casos de independencia, hay lo que se llama una crispación política. Los contribuyentes de esas comunidades eran más incumplidores con respecto al gobierno central que los contribuyentes de las comunidades donde había esa aceptación política. Estuve en Suiza, en la Administración Tributaria de Suiza, y también consulté un caso. Estaba con el comité, porque es un país muy federal, Suiza. Los cantones tienen una autonomía mayor de la que pensamos, y me mostraron lo disímiles de los cumplimientos tributarios en cada cantón dentro de Suiza. Y cuando yo les pregunté, bueno, pero Suiza es un país estable, tiene una economía económica estable, tiene ciudadanos con una muy alta cultura tributaria, ¿cuál es el elemento que incide en Suiza para el cumplimiento tributario? Dije, donde hay crisis de aceptación política de los cantones, de quienes están dirigiendo los cantones, la recaudación cae. Es un elemento que también, y ahora hay literatura escrita sobre el tema, ¿no? Entonces, con todos estos ejemplos que les quiero manifestar, les quiero manifestar que en la administración tributaria, sea local, sea nacional, federal, cada vez que los formadores de política tributaria van a hacer el diseño de un sistema tributario, o los administradores tributarios, tienen que medir acciones y a qué sectores, y si un impuesto va a tener cumplimiento o no. Ya dijimos que el cumplimiento tributario es el pilar esencial de la tributación. Tienen que tener 4 elementos básicos. Percepción de riesgo. ¿Y eso cómo se genera la percepción de riesgo? Bueno, no es un tema que justo, son temas que se dan conferencias como único tema. Hace poco Fernando Díaz Lluvero dio una muy magistral, muy buena, como nos tiene acostumbrados, es la gestión de riesgo, de cumplimiento del riesgo. Es un modelo de gestión de administración tributaria, gestión de riesgos de cumplimiento se llama, las siglas son GRC, que es todo un proceso para gestionar una administración tributaria y generar la percepción de riesgo. La OCDE tiene mucho material, el CIA tiene un libro, ha editado hace poco un libro que es de libre acceso, así que el que está interesado de este tema lo puede consultar. Y hoy las administraciones tributarias más eficientes del mundo, las más modernas, aplican la gestión de riesgos del cumplimiento para generar percepción de riesgo, como yo le decía, y para poder obtener una mayor efectividad en la gestión, ¿no? Entonces, tenemos claro que la percepción de riesgo se genera desde la administración tributaria, por eso es el factor de cumplimiento mucho más importante, ¿no? Porque está en nosotros, en la gente de la administración tributaria. El segundo ítem, moral tributaria, es cierto, Tobler, que es este gran escritor, la puso como lo número 1, y para mí no es lo número 1. Encuestas lo están diciendo, la eficiencia de las administraciones tributarias lo están diciendo. ¿Existe la moral tributaria? Existe, pero no como un elemento importante, pero no es el más importante, ¿no?
¿a quiénes se cataloga que hay administración tributaria? Si un contribuyente cumple porque tiene miedo a una acción de auditoría, no lo está haciendo por moral, lo está haciendo por percepción de riesgo, como el caso sueco que yo les mencioné. El caso sueco o el caso del neoyorquino, cumplían por percepción de riesgo, no porque tenían una alta moral tributaria. Sí tienen una moral tributaria aquellos que van a pagar haya percepción de riesgo o no haya percepción de riesgo. Varía de población en población, de país en país, e históricamente, porque también dentro de un mismo país, en el tiempo ha variado esta moral tributaria. Pero les digo, es un porcentaje menor que la percepción de riesgo. La aceptación política del gobierno es importante generar confianza, generar seguridad, generar servicios al contribuyente y generar un sistema tributario que sea aceptado con un contrato social por la sociedad. Es muy importante, porque la conformidad social que hay sobre un sistema tributario es un elemento fundamental para que el mismo sea efectivo en su aplicación, ¿no? Es otro elemento que se debería tener muy, muy en cuenta. Y la disciplina fiscal, que es el término que a mí más me encanta y me parece el más adecuado, es cuando, ya sea por razones de moral, de percepción o de aceptación del gobierno, los contribuyentes están disciplinados y hacen suyo el cumplimiento tributario. Obviamente que yo le estoy hablando de cumplimiento tributario en la medida que tengamos impuestos para pagar y una economía que lo permita, y no en etapa de crisis. Eso está claro también, ¿no? Estamos hablando de esos sectores. Se está acercando mi hora, entonces yo quiero al final, siempre tengo la costumbre, porque cuando uno habla casi un tiempo bastante largo y da mucha data y da mucha información, puede haber algún grado de no clarificación de los temas. Entonces yo hago un resumen final, y luego Gabriel va a tratar de hacerle llegar un PowerPoint que yo tengo preparado, donde el que quiera va a haber sintetizado en un PowerPoint los puntos liminares de esta charla, ¿no? En este resumen final tenemos lo siguiente. Nosotros, Argentina está en América Latina, estamos en América Latina y tenemos una baja presión fiscal. No tenemos una alta y agobiante presión fiscal, como dicen algunos medios, no es así. Lo que después tenemos que discutir cuáles son los sectores económicos donde está la presión fiscal y el tema de los contribuyentes de interés fiscal dentro de la economía formal. Es decir, ampliar bases para bajar carga tributaria, pero en América Latina tenemos una carga grande sobre impuestos indirectos al consumo, lo cual es inequitativo el sistema. Tenemos que volcar más impuestos y esfuerzos de administración tributaria en los impuestos directos, es decir, los patrimoniales, los de ingresos, los de rentas. Tenemos que combatir la economía informal de interés fiscal. Tenemos que hacer un sistema tributario equitativo, una administración tributaria que esté de acuerdo, esté conforme al sacrificio que hay que hacer próximamente. Las arcas públicas van a estar muy lastimadas y se requiere un gran esfuerzo patriótico, diría yo, para poder, todos los países lo van a requerir, para poder poner sus países en pie, su economía en pie, y también va a haber que tener bastantes ingresos tributarios para mantener una sostenibilidad fiscal presupuestaria. La administración tributaria, hoy nadie lo duda, los países más avanzados del mundo están en la gestión de riesgos de cumplimiento. Sería bueno que todas las administraciones tributarias
se vayan incluyendo en este proceso para generar la percepción de riesgo, y lo que nos queda a nosotros es trabajar sobre el cumplimiento tributario. Y es decir, y el cumplimiento tributario es generar en la ciudadanía un cuadro de disciplina fiscal. Es decir, solo la administración tributaria no puede hacer mucho, está muy limitada, si, salvo que genere, a través de la percepción de riesgo, a partir de la aceptación del sistema tributario, una conducta de disciplina fiscal. Para terminar, me quedan un par de minutitos y quiero ser respetuoso, porque sé que también todo tiene un límite, así como la mente y la capacidad contributiva tiene un límite, también la mente de lo que nos escucha, y la mía, todo. ¿Qué se viene? 2 elementos nada más. Yo hablé mucho de diagnóstico, un diagnóstico real para generar acciones efectivas, que es lo que ha fallado en muchos países y en muchas administraciones tributarias. Con un mal diagnóstico llegaron a un mal camino y por lo tanto después, ¿qué nos pasó? Pasó que hiciste un mal diagnóstico, entonces las herramientas que has implementado de política tributaria y de administración tributaria no dieron los resultados que tenían que dar. Es el dinamismo fiscal. Yo le llamo dinamismo fiscal, ¿para qué? Tanto los formadores de política tributaria y la administración tributaria no se duerman en los laureles. Los sistemas se tienen que acomodar y las administraciones tributarias se tienen que acomodar a la nueva realidad. Si en una administración tributaria piensan hacer, después de esta pandemia, lo mismo que hacían el año pasado, hay algo que no aprendieron. Y lo van a pagar caro en su recaudación tributaria. Tienen que adecuarse a la nueva realidad económica, al nuevo orden tributario y buscar la mejor eficiencia, eficacia y efectividad en su gestión. Siempre que estén dispuestos a adecuarse a esos cambios, ¿no? Gaby, yo creo que los he saturado un poco con tanto tema de tributación, pero bueno, creo que esa era la finalidad de mi intervención para todos los oyentes, ¿no? Si tienes algo que comentar, estoy a tu disposición. No, gracias Darío, fue muy claro todo lo que dijiste, has vertido muchos nuevos conceptos que seguramente los vamos a empezar a usar de acá en más. Te agradecemos muchísimo tu participación y bueno, todo lo que dijiste es así. Nos has hecho un recorrido por el mundo, sobre todo a nuestros alumnos que bueno, están en lo subnacional y ayuda siempre a ver qué es lo que se hace en otros países, cómo y de qué forma. Así que seguramente te vamos a estar convocando nuevamente para seguir charlando y de acá en más hacer otro tipo de actividades también en conjunto con vos, Darío. Te agradecemos muchísimo. Y no sé, Carlos, vos si querés decir algo, Carlos, que te veo ahí. No, realmente muy interesante todo lo que planteó Darío. Hoy lo que podría decir es que le debo a él mi intervención en el campo internacional, porque él me fue de alguna forma formando para creer que nosotros teníamos un expertise diferente, y ahí Darío lo muestra en cada uno de sus artículos. Y le agradezco muchísimo que haya tenido la deferencia de poder darnos esta charla. Bueno, gracias Darío. Bueno, muchas gracias y bueno, le dejo ese término, ya que soy creador de términos o hacedor de términos, como dice el enanismo fiscal, que ahora todo el mundo lo menciona, pero el enanismo fiscal, cuando lo escribí por primera vez, hace más de 2 décadas, 3 décadas, decían, ¿qué es todo? Hoy todos saben que enanismo fiscal es aprovecharse de un régimen simplificado para no pagar por el régimen general, cuando también crea el monotributo. ¿Qué es el monotributo? Porque en aquella época a los regímenes simplificados se los llamaba regímenes simplificados, nada más. Bueno, se generó ese término y bueno, que hoy todos lo dicen como algo natural y como algo asociativo a un régimen especial para pequeños contribuyentes, o como el sujeto no categorizado en el IVA, otra creación que tuve ya hace
casi 3 décadas, cómo pasa el tiempo. Y bueno, pero yo me quedo con esto porque hoy estoy mucho en sociología fiscal, estoy estudiando, quiero hacer un artículo, porque la tributación nunca para. Por eso a tus alumnos, a los alumnos, a los que están interesados, hay que actualizarse permanentemente. Yo todos los días me levanto y estoy leyendo literatura norteamericana, alemana, francesa, y la que hoy me estoy interesando mucho es sociología fiscal. Un campo que todavía no ha llegado a nuestro país, pero que es importante porque la sociología fiscal entiende el cumplimiento y las conductas de los contribuyentes, y nosotros, la administración tributaria, que actuamos sobre ellos, la desconocemos. Creemos que ni existe una rama científica que es la sociología fiscal. Dejo ese tema, quedará para otra oportunidad. Bueno, Darío, muchas gracias. Te vamos a seguir leyendo en el CIAT. También esto para los alumnos, para que sepan que vos escribís y constantemente estás con todo lo último, la actualidad, lo que viene, lo que va a pasar. Así que los instamos a que te sigan ahí en el CIAT también a ellos. Bueno, muchas gracias. Carlos. Un abrazo, Darío. Y chao, gracias. Gracias por la invitación, Carlos y Gaby. Bueno, gracias a vos, Darío, nos estamos hablando. Bueno, y a todos los alumnos nos estamos viendo en el próximo ciclo de seminarios, que seguramente va a ser el próximo mes, con destacados profesionales del ámbito tributario a nivel nacional e internacional. En algunos casos pueden ser referentes de otras áreas, pero que seguramente les va a servir para el quehacer profesional. Nos estamos viendo, que tengan todos muy buen día y buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.